¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Cómo les fue con la descarga e instalación del Applicator? Buenas tardes, maestra. Con algunas complicaciones al inicio, maestra, porque no se podía descargar. No se podía descargar y durante la instalación a veces los niños han tenido problemas con la instalación. También. Sí, También, algo me generó, pero bueno, al final sí ya se pudo, pero sí, me costó mucho trabajo. y aparte se tarda un buen, ¿no? Sí, bueno, en mi caso más que nada la descarga fue lo que se tardó muchísimo. Oh, ya. Bueno, vamos a empezar recordando qué es un termopozo. Oigan, ¿se van a dormir o o van a participar? A ver, Daniel Santana. Sí, maestra, es un tubo de metal que se utiliza para proteger al sensor. También hay diferentes tipos de termopozo. Perdón, es que está comiendo una manzana. Hay diferentes, bueno, protege lo que es al sensor de lo que es corrosión, altas temperaturas, o también ya sea que se utilice, bueno, que hay unos que son compatibles. Muy bien. Lo que se basa, bueno, las partes que lo componen, uno es el vástago, que hay diferentes tipos de diseño, que son el cónico, el recto, el escalonado, las cuales tienen sus diferentes usos. Ajá. También diferente modo de montaje, que era el soldado de rosca y otro tercero de brida. Con bridas. También habría un triclam, ese recuerdo que lo mencionó. Muy bien, así es. Ahora, cuando instalamos un termopozo, ya que está ahí muy puesto protegiendo a su sensor, ¿qué condiciones o factores lo podrían afectar? Ahora sí, Eric Aguilar. Sí, bueno, cuando vimos esa parte de instalación, si no me recuerdo, había diferentes maneras de ponerlo, perpendicular, en ángulo, en codo, y pues cada uno dependía, por ejemplo, si era uno en ángulo, ayudaba a que no distorsionara el flujo, bueno, que no lo perturbara, y se utilizaba, si no me recuerdo, para cuando el fluido que llevaba tenía alta velocidad. Y en codo era para tener un mínimo de perturbación. Bueno, entendí poco, pero parece que sí. Por ahí creo que hay detalles con tu conexión o con tu ruido ambiental. Muy bien. Ahora, ya sabemos que una vez instalado al termopozo le van a afectar una bola de cosas. Ajá. Y entonces, pues hay que evaluar en qué grado le van a afectar esa bola de cosas, es decir, las condiciones de flujo, presión, temperatura, el efecto de von Karman, todo esto, ¿sale? Y por lo tanto, pues habrá que hacer el cálculo, ¿sale? ¿Qué nos dice el estándar ASME PTC 19.3 de TW 2000? ¿Cuál fue la última? 2016. ¿Qué nos dice acerca de qué es lo que le vamos a calcular al termopozo? Es lo de los límites de frecuencia, presión y estrés. Así Eran es. esas diferentes 4 pruebas, ¿no, maestra? Estrés estático, estrés dinámico y frecuencia, ¿sale? Y la otra que no me acuerdo cuál es, esa mera que dijo Getse. Es presión. Gracias. Y la presión que va a soportar, ¿sale? Combinando estos factores, la presión que soporta, la fuerza de arrastre, la frecuencia de la corriente,
todos estos factores, después de calcular cada uno de esos efectos, se va a tener como resultado si el termopozo va a resistir o no. Particularmente, la prueba de frecuencia es algo muy importante. ¿Se acuerdan del video que vimos, donde un termopozo normal todo se sacude y el helicoidal está ahí muy quieto? Si acaso sufre fuerza de arrastre, ¿vale? Entonces, respecto a la frecuencia, ¿qué frecuencias son las que vamos a comparar en un termopozo y qué resultado esperaríamos de la relación entre estas? Era la de frecuencia y había que compararla con la frecuencia natural del termopunto. Y la frecuencia natural, así es. Estas dos frecuencias se van a comparar. ¿Qué resultado esperamos para que el termopozo no vaya a fallar? Debe ser menor a 0.8. Debe ser menor a 0.8, ¿qué? Es decir, 0.8 es el resultado de ¿qué? Porque el 0.8 es adimensional, hertz entre hertz. Es el resultado de dividir la wave frequency entre la frecuencia natural. Así es. Entonces, vean, todos estos parámetros y todas estas condiciones las vamos a evaluar. Tenemos que saber si nuestro termopozo va a funcionar o no, porque todo esto es lo que implica el seleccionar un termopozo que sí funcione. Entonces, abran por favor su applicator. Yo voy a compartirles aquí mi pantalla. Como yo lo instalé hace mucho, mi vista se parece a, o más bien, mi vista es un poco diferente a la de ustedes. Y me van diciendo cómo son sus menús para identificarlos, porque ustedes van a tener un menú un poquito desacomodado, ¿sale? Entonces, vamos a abrir el applicator. Lo que vamos a hacer es, cada uno con su software abierto me va a ir siguiendo en el cálculo. Lo vamos a hacer muy despacio. Voy a ir creando el cálculo. Ajá. Y pues vamos a ir evaluando todo esto que acaban ustedes de mencionar. ¿Sí ves, Eric, qué bonito es cuando sí nos acordamos del tema? Sí, maestra. Maestra, Mande. cuando no tengamos internet, ¿sí se va a abrir ese localhost? El software, si ya lo instalaste localmente en tu compu, no necesita internet, pero se abre en tu explorador que tengas por default. Ah, ok. Gracias. Pero si no lo instalaste en tu compu, entonces, pues de menos, para que vayas viendo dónde están los parámetros y eso, de menos, pues sí necesitas tener conexión a internet para que uses la versión en línea del applicator. Pero ya les dije, instálenlo. Aparte de que me gusta lo antiguo y soy muy tradicional y todo, porque no siempre van a tener datos de internet en una planta. Y ni modo que por eso se detengan, millennials. Ah, no, ya ustedes son centennials. Ni modo que se detengan porque no hay internet y se les acaba la vida. Instálenlo localmente en su compu. Es importante. Cada vez que les pido, y todos los profesores, cada vez que les pedimos hacer algo, hay una razón. ¿Ok? Entonces, abran su applicator, a veces tarda un poquitín. Abren su explorador de internet. Y cuando tengan una pantalla como esta que tengo aquí, me lo dicen por favor. Ok.
Ya, maestra. ¿Listos? Bueno, el applicator, como vieron cuando lo descargaron, es parte de todo el conjunto de programas que manejan de su browser para manejar sus instrumentos. Está el software para configuración, que es el FieldCare. Está el software, el configurator, para armar los modelos. Y hay muchos como suites, como pedacitos, ¿no? Como cachitos. Entonces aquí vamos a hacer el sizing, o el dimensionamiento, o el cálculo. Entonces, encuentren el icono, creo que ustedes tienen una vista diferente porque su vista es más moderna. El icono que los lleve hacia hacer el dimensionamiento del instrumento. En este caso tengo aquí este icono que dice By Sizing and Documentation. Yo voy a usar este icono. Si no lo tienen a la vista, encuentran el que los lleve hacia el sizing. Sizing es pues determinar el tamaño, determinar la capacidad del instrumento. Entonces, todo cálculo en inglés le llaman sizing, ¿ok? Entonces, píquenle al icono que los lleve a este que tengo aquí que dice sizing y tarda un rato, dependiendo de nuestro servicio de datos. Cuando estén en una pantalla como esta, me lo dicen, por favor. Ya, a mí me abre. En este software podemos calcular muchos instrumentos. Sellos de diafragma, algunos cálculos de energía, los radioactivos de nivel, todo lo de flujo. Ahorita vamos a calcular termopozos. Entonces aquí está, directito, Sizing Thermowell. Cuando estén en esta pantalla me lo dicen y aparte de que me lo digan, le pican aquí en Sizing Thermowell, por favor. Maestra, bueno, es que sí tenemos, bueno, yo tengo, no sé si los demás tengo como una interfaz diferente, pero ¿qué vamos a medir? ¿Es de temperatura? O bueno, Sí, vamos a la sección de temperatura. Es que no me acuerdo bien del menú de la nueva versión, ¿quiere que pero comparta sí, los menús pantalla los van o...? a encontrar diferentes. Ok. Si los lleva por variable, entonces llegan primero por temperatura. Y luego hay una sección que dice Product Selection y ahí me imagino que es Thermowheel, ¿sí, verdad? A ver si me presentas, por favor, para entender bien. ¿Ya se ve? Sí. Ah, ya. No, no vamos a hacer la selección. La selección es cuando armamos el modelo. Lo que vamos a hacer es el dimensionamiento. Entonces vamos a usar Product Sizing. Como tienes seleccionado temperatura, para temperatura, ¿qué te permite hacer el software? El sizing o armar el modelo. Entonces pícale donde dice sizing. Ahí, Product Sizing, Temperature. Product Sizing, ¿dónde? Perdón, es que no lo alcancé a escuchar, maestra, como que se trabó. Ah, ya. ¿Dónde? Ahí sin que le piques tacha, más bien no le piques a la tacha. Ajá, ya. Ahí dice, si bajas sobre ese menú del lado derecho, Product Sizing, ¿Y en Temperature? y luego Temperature. Ajá. Entonces ya te debe llevar a la pantalla del Sizing. Ahí mero, cuando estén en la pantalla que nos está mostrando el joven Arturo, me lo dicen por favor. ¿Ya quiere que deje de compartir? ¿O me quiere? Listo, sí, por favor. Sí.
Listo. Ahora voy yo. Entonces, ya que hagan eso que vimos en la pantalla del joven Arturo, yo aquí tengo 6 Thermowell porque pues los transmisores y eso pues no se calculan. Y vamos a entrar a la pantalla que ahorita nos mostraba Arturo y que en un rato aparece la mía. ¿Sale? Ya que estén en esta pantalla o algo parecido, que tengan los campos así para ingresar datos, me lo dicen por favor. Aquí vamos a empezar el sizing. Maestra, me voy a desconectar de aquí de la compu para conectarme en el celular. Para ¿Por poder... qué? Se va a ver más chiquito, nene. Lo que pasa es que como tengo en doble pantalla el aplicator, me corta un pedazo y no me permite desplazarme. Entonces tendría que estarme cambiando entre pestaña y pestaña. Ya. Bueno, vas a hacer viscos, pero si ahora ya cabe completa la pantalla, ni modo. Sí, es que creo que es más fácil. Ahora le va. Gracias. Bueno, ya que estén en esta pantalla, me lo dicen por favor. Ya, maestra. Muy bien. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a ingresar los datos que tienen que ver con el termopozo. Vean, me voy a ir paso a paso. Idealmente les pido por favor que primero observen los datos que voy ingresando y enseguida haré el espacio para que lo hagan ustedes en su software y entonces puedan comparar cómo quedó y así irnos siguiendo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Vean, dice, bueno, producto, desplegamos. ¿Qué queremos calcular? Un termómetro, estos cuates les llaman termómetro al RTD o termopar. Pues no queremos un termómetro, queremos un termopozo. Pero cuando elegimos termopozo nos pone los modelos del fabricante. Pero pues nosotros no sabemos el modelo del fabricante, sabrá Dios cuál sea. ¿Sale? Entonces ahorita, con fines de practicar el cálculo, créanme que vamos a usar estos últimos que se llaman TW. No me acuerdo cuál era el cool. ¿Sale? Y, por ejemplo, el TW11, escogemos ya alguno, y entonces cuando lo escogemos se nos habilitan todos los campos en donde vamos a empezar a ingresar datos. Pero, si vieron aquí en Process Connection, antes de hacer la selección, decía Weld In, pero cuando seleccioné este que termina en 11, se cambió a roscado. Si pero selecciono la conexión, entonces solamente me deja los modelos con esa conexión. ¿Ok? Igual para el termómetro, ahorita no haremos eso. Para el termopozo, pues lo seleccionamos. El TA414, ¿qué rayos era? No sé, no me acuerdo, son muchos modelos. Entonces vamos a trabajar con estos TW que están aquí. Lo que voy a hacer, les pido que lo hagan ahí en su software. Voy a ir seleccionando cada uno TW10 para saber qué características tiene. Y observen lo que va pasando en el dibujo que está aquí y en los diferentes campos que se habilitan. ¿Sale? Entonces, empiecen a hacerlo por favor ahí en su software. Luego el 11, luego el 12, y así se van por favor. Y observen qué características va teniendo el termopozo, ¿sale?
¿Qué es lo ideal? Tener a la mano la literatura del fabricante, que este es su modelo bridado, y estar pues seguros de qué características son con las que vamos a empezar a calcular, ¿sale? Vean, por ejemplo, cuando cambian el 15, cambia aquí el estándar de cálculo, este ya es por ASME-PTC 19.3, pero los anteriores solo se pueden calcular con DIN, con estándar DIN, el 43772. Esto es porque hay termopozos de diseño europeo, como este fabricante, que prefiere o está más estandarizado a las normas europeas y en segundo lugar a las normas americanas. También hay termopozos de diseño americano y esos se van a calcular con el ASME-PTC 19.3 porque pues es un estándar americano. ASME-A es americano y entonces ahí aplicarán otros parámetros, ¿sale? Entonces, vayan recorriendo los diferentes modelos y observen la información que les va mostrando aquí el software. Tomen unos minutos para hacerlo. Finalmente nos vamos a quedar, creo que con el 11. Sí, con el 11, no es cierto. Déjenme ver bien. Sí, con el 11 creo. Después de que recorran esto varias veces, nos quedamos en el 11. Me avisan, ya que hayan observado y manipulado ahí un poco, me avisan por favor para continuar. Creo que se ve mejor su interfaz, maestra. Está bonita, ¿no? Está medio antigua, pero está bonita. Pues como que a la nueva Sí, nada más porque le aquí hace tienes que falta color. recorrer la pantalla, recorrer la página para ver todo. Ah, sí, aquí tiene una barrita para recorrerle. Pues pónganle zoom, miren, le pican control ratoncito y se ve más chiquito, más grandote. Sí, de hecho si el zoom lo dejas como en un 50%, te aparecen las 4 ventanas completas, ya no hay necesidad de estar bajando. No, por favor. No, por favor, no, por favor.
quickly. Oh yes, that is fight and determination. Played though, perfectly played. It's back in time. ¿Qué quiere ser? ¿Qué, cómo, cuándo, a dónde? ¿Listo? ¿Cómo van? Bien, maestra, ya todo cool. ¿Listo? ¿Continuamos? Sí. Muy bien. Entonces, vean, ya que elegimos el termopozo que vamos a calcular, aparecen los campos donde vamos a ingresar datos. Bueno, primero aquí, nos dice ¿qué conexión? Pues en este caso, el modelo da la conexión. Cuando nos fuimos cambiando, otros eran bridados, otros eran soldables y así. Entonces, eso no lo podemos cambiar. El otro es el estándar de cálculo. Podríamos calcular este termopozo con el ASME PTC, pero vamos a tener una bola de detalles, ¿no? Entonces vamos a calcular con el estándar que aparezca por default, ¿ok? Porque vean, si este mismo termopozo lo calculamos con ASME no pasa, pero la verdad verdadera es que pues todavía no sabemos, entonces vamos a dejar el estándar que aparezca por default, ¿vale? Vamos a esta parte aquí del lado izquierdo que dice Thermowell Geometry. ¿Qué vamos a seleccionar? Vean, aquí hay flechita de que hay opciones. Recuerden que, y por eso empezamos recordando los termopozos, el desempeño del termopozo depende también del material. Entonces aquí hay diferentes materiales. La selección por default es 316L acero inoxidable, pero podemos seleccionar 316 solito o 316 TI. ¿Vale? Entonces, estos aceros inoxidables en particular tienen propiedades muy cercanas. Vamos a dejar por ahora la opción que aparece por default. Pero si cuando ustedes consultan su tabla de materiales, alguna de las otras variedades fuera más compatible, o más disponible, o más barato, entonces ya lo seleccionaríamos. Entonces vamos a dejar, por favor, 316L. Háganlo ahí en su ventana, por favor. O bueno, voy a terminar esta sección y enseguida hacemos el espacio para que lo hagan. Les pido, por favor, toda su atención aquí, ya después ustedes manipulan su software para que no nos vayamos a perder. Sé que ustedes son muy listos, pero vamos a hacerlo con calmita. ¿Qué dice después? Estándar, bueno, desde aquí, estándar y tamaño de la conexión a proceso. Recuerden que son especificación de instrumentos. Lo vimos al inicio del curso pasado, ¿ok? Entonces expandemos y vean, viene estándar y dimensión. El estándar es G, NPT o R de las diferentes roscas. Recuerdan por ahí, a algunos de sus compañeros les tocó presentar tipos de roscas, ¿sale? Y entonces tenemos, ¿qué tenemos? Pues estos estándares, rosca G, rosca NPT o rosca R. Si es una rosca G, ¿de qué tamaño? ¿De media, 3/4 o 3/8? Si es una NPT, de media o de 3/4. Si es una rosca R, de una, de media o de 3/4. Ajá. Entonces vamos ahí a seleccionar. Aquí en México, pues usamos más roscas NPT.
Y en el caso de termopozos, el tamaño que más se utiliza es el de 3/4. Ajá. Pero la verdad verdadera es que también se usan mucho los de media pulgada. Un termopozo con rosca, que es esta, la que está aquí encima del letrero diámetro, free diámetro. Esta rosca, o esta que vemos aquí en la figura, la rosca que va a ser la conexión al proceso, cuando es de 3/4 nos permite que el termopozo sea más choncho. Pero cuando es de media, pues el termopozo va a estar más delgadito. ¿Ok? Porque pues esta rosca, pues va a ser más chiquita, el diámetro más pequeño. ¿Ok? Entonces, pues por conveniencia y porque sabemos cómo son las cosas aquí en México, vamos a usar NPT de 3/4. Después viene el material de la conexión a proceso. En el caso de un termopozo roscado es el mismo material porque se hace de la misma barra maquinada. Si aquí cambiamos el material del termopozo, entonces también tenemos que cambiar la conexión a proceso. Bueno, aquí nos da en 316L. Tenemos que hacerla coincidir. De otra manera van a ser maquinados separados. ¿Ok? ¿Qué más? Longitud L, la longitud de inserción nominal. Y por si no nos acordamos porque lo que sea, aquí está el dibujito de ayuda. La L es desde el extremo del termopozo hasta la rosca. ¿Ok? Entonces aquí dice, vamos a calcular un termopozo de 50 milímetros de largo. Como quiero que falle, para ir viendo cómo le hacemos, vamos a poner un termopozo muy largo. Entonces vamos a poner un termopozo de 30 centímetros, por favor. Y de un diámetro, ¿qué lo ponemos? ¿Choncho o delgadito? Vamos a ponerlo choncho. Y ya después sabemos que tenemos la opción de que sea más delgadito. Ajá. Esto es diámetro nominal externo, es este de el diámetro del tubito, de la varillita, del termopozo y es su diámetro externo. ¿Sale? Entonces vamos a escogerlo choncho de 11 milímetros. Y luego dice la forma. Puede ser recto, así como en el dibujo, o puede ser reducido, que es el escalonado. ¿Ok? Vean, está la parte del diámetro mayor y luego la parte escalonada del diámetro chiquito. ¿Ok? El diámetro chiquito dice, la longitud tiene que ser mayor a 65 milímetros, la longitud L, para poder usar este diseño de termopozo. Como tenemos 300 milímetros, pues sí cumplimos con esta condición. ¿Sale? Entonces vamos a calcular con estos datos, les pido copien estos datos a su software, ahí donde están ustedes. Maestra, ahí en Shape a mí solo me aparece la forma S, ¿no? Sí. ¿Solamente aparece recto? Sí, solo Sí, la S. maestra. Ve si tienes el mismo modelo TW11, el mismo tamaño de conexión a proceso, roscado a 3/4 NPT, y así estos datos que fuimos poniendo, longitud de 300, porque al inicio aquí aparece por default 50, entonces ahí no te deja escogerlo. Entonces ve que tengas Sí, está todo igual. ¿Sí? Permite poner la otra forma, pero cuando el diámetro nominal es el primario. Ah, ok, entonces cámbialo por favor para que tengan esa opción de que sea reducido. Ajá. ¿En cuál le cambiamos? Perdón, es que no escuché, Eric. El diámetro nominal, vamos a cambiarlo 9 milímetros, por favor. Ah, sí, así ya te deja el otro. Va. Es el de 85, ¿no? Milímetros. Ah, sí, bueno, aquí dice, reducido, es decir, va a estar escalonado. Pero ¿cuál de todas las opciones de reducido? Dice,
reducido en donde esa reducción es de 45 milímetros, es decir, esto es más cortito, o cuando es de 65, ajá, que es más grande el, el pedacito delgado. Si escogemos el de 45, quiere decir que el termoposo tiene que ser más largo de 45 milímetros porque esto es más chiquititito y aquí nos dice cuánto, es de 20. Entonces aquí el dibujo nos ayuda mucho para ver qué diseño es el que vamos a seleccionar. Ajá. O también puede ser cónico, pero vean que lo cónico es la reducción hacia el pedacito más, hacia el tubito que es recto, pero es más delgadito. Es como un escalonado cónico, ¿no? Entonces vayan viendo las opciones. Vamos a dejar el de reducido a 65 milímetros para que tengamos más palito que esté delgadito. Es que ¿Sale? nada más aparece el de 85, maestra. Y el cónico. Ajá. Ok. No sé si Va, sea por vamos. como la actualización del software o algo ahí tenga que ver. Sí, yo creo que sí, aquí donde dice Online Update, cuando ya hay una actualización se debe marcar en rojo y no lo tengo, pero sí tiene que ver algo así. Igual y ya debería instalar el mismo de ustedes. Es que esto lo tengo desde hace 1000 años y tengo aquí pues las actualizaciones y las bases de datos se van nutriendo, ¿no? Es que a mí de hecho no me aparece el reducido, maestra. No sé si sea el único que no. Solo me aparece el cónico. Ah, Sí, es no, cónico. por ahí ya les aparecía. A ver, revisen por favor que el resto de los datos estén así. Sí, maestra. Es que con 11 milímetros nada más aparecía el recto y con 9 aparece nada, bueno, el cónico y el recto nada más, pero no reducido. Oh, ya. Bueno, escogen la opción cónica, si es la única que les aparece. Si tienen la de reducido a 65 milímetros, escojan esa, pero no escojan la recta, la de figura recta, ¿sale? Ya que terminen de capturar, me lo dicen por favor para continuar. Ya, maestra. Ok. Bueno, ven que aquí debajo de los datos que acabamos de ingresar nos da mayor detalle de las dimensiones, ¿sale? De la parte cilíndrica, la parte cónica, la parte cilíndrica reducida, y nos da aquí algunos datos de las dimensiones. Cuando calculan un termoposo europeo, las unidades son milímetros de la longitud. Cuando es americano, están pulgadas. ¿Ok? También así lo pueden reconocer. Vamos al lado derecho de la hoja de cálculo. Esto que acabamos de seleccionar son las características del termoposo. Ahora vamos a ver las características del proceso, las condiciones a las que va a estar sometido. Entonces dice aquí, ¿cuál es el fluido? Ah, pues aquí dice que agua potable. Pero si le pican aquí flechita, puede ser un gas, un líquido, metano, gas natural, vapor, o en este caso agua potable. ¿Sale? Vamos a hacer un dummy liquid, es decir, un líquido al que nosotros le demos sus propiedades, para hacer algo así muy loco y que no podamos calcularlo, ¿sale? Nos va a pedir todas las propiedades del líquido. Si escogemos un fluido que ya esté en base de datos, como el agua potable, entonces vean aquí, por ejemplo, densidad y viscosidad no las podemos cambiar porque se trae el dato de la base de datos. Entonces vamos a hacer algo que no se pueda calcular, vamos a usar un dummy liquid, al cual sí le podamos modificar sus características. Pues vamos a poner que esto está como a 200 grados centígrados, no tanto, 120 grados centígrados. La presión, primero hay que cambiar las unidades y hasta después ya ingresamos el valor. Eso es en todos los software de cálculo, ¿eh? Pues vamos a poner que la presión sea de unos 10 kilos sobre centímetro cuadrado. La densidad en gramos por centímetro cúbico, la densidad que sea algo pesado, 1.2,
La viscosidad, algo muy loco también en centipoise. Unos que, bueno, no tan salvaje, unos 100 centipoise. Y la velocidad del fluido, que cuando hablamos de velocidad de fluido, vamos a tener unidades de metros por segundo o pies sobre segundo. Nosotros entendemos más metros por segundo. Vamos a ponerle algo muy loco, aunque esté viscoso, bueno, no va tan rápido. Unos 6 metros por segundo. ¿Sale? Ops. No jala. ¿Sale? Entonces ingresen esos datos, por favor, y ya que los capturen, me lo dicen, por favor. No tendría que jalar, ¿verdad? Sí, no tiene que jalar porque sí están muy locas esas condiciones. Bueno, no están tanto, pero digamos que son condiciones fáciles de encontrar en algún lugar. Listo, maestra. ¿Listo? Bueno, debajo de los datos de proceso están los resultados del cálculo. Y dice, oigan, este termoposo no sirve, pero hay unas notas. Vean, dice, primero, solamente los termopozos son lo que se calcula y se evalúa con esta herramienta. No se evalúa la conexión a proceso. Por favor, de manera separada, chécate si la conexión a proceso que has seleccionado soporta las condiciones de proceso. En el caso de las roscas es menos rollo. En el caso de las bridas, ya tuvimos una clase de bridas el curso pasado, ahí sí hay que checarlo con más cuidado. Ajá. ¿Qué más? Dice aguas. El usuario, el mono que calcula, tiene que asegurarse que el material seleccionado, el 316L, soporta el medio del proceso, de tal manera que no ocurra corrosión. ¿Qué más? Tenemos acá abajo estos warnings. Y es lo que nos da una pista de qué está pasando. Dice, 1. Los esfuerzos en el termopozo exceden los límites seguros. Porfis cambia el tipo de termopozo. Entonces vean, aquí ya nos está diciendo, si cambias el tipo de termopozo, probablemente tengas un mejor resultado. Ajá. Entonces dice, cambia el tipo de termopozo, ¿como para qué? Para obtener mayor diámetro externo del termopozo o una menor longitud de inserción. El proceso es el proceso, no lo podemos mover, pero las características del termopozo es en lo que vamos a trabajar para diseñar un termopozo que sí funcione. Nota número 2. A las condiciones de proceso que pusimos aquí, las vibraciones en el termopozo debido al efecto de los vórtices exceden los límites seguros. Es decir, va a vibrar mucho, como el termopozo del video, ¿se acuerdan?
porfis cambia el termopozo, el tipo de termopozo, para aumentar el diámetro de la punta del termopozo, o reduce la longitud de inserción, o reduce la velocidad del flujo. Ops. No, pues la velocidad no, es el proceso. Así le dije a un cliente, oiga, ¿y si le baja la velocidad? Y se paró de pestañas. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Bueno, eso es lo que podemos hacer para que ya podamos usar el termopozo. Estos son los resultados del cálculo. Vean, dice, esfuerzo válido sobre el material, tanto por 10 a la 8. Ah, pues chido. ¿Cuál es el estrés que resulta de estas condiciones y esta geometría? 5.8 por 10 a la 8. Por eso la nota 1, el esfuerzo en el termopozo sobrepasa el límite seguro. El material soporta 1.59 y lo estamos sometiendo a 5.88. Ah, con razón. ¿Vale? Factor de estrés, 0.19, si hacemos aquí la razón de esto. Frecuencia natural del termopozo en Hertz. Ah, pues este dato como que me suena. Wake frequency del termopozo. Ajá. Si el wake frequency entre la frecuencia natural es menor a 0.8, ya le hicimos. Y pues anda como en 2.5, ¿no? Por eso no sirve. Por eso la segunda nota. Las vibraciones del efecto de los vórtices exceden el límite seguro. ¿Qué más? Para estas condiciones, la máxima velocidad que puede soportar el termopozo es de 2 metros por segundo. Y tiene 6. Ahí va el flujo, un flujote, ¿no? Que le digo al cliente, oiga, bájale a 2 y que se me para de pestañas. ¿Vale? No podemos tocar el proceso. Bueno, y al final nos dijeron, bueno, sí, en realidad va a 16 metros por segundo. Y nosotros así de, o sea, mágicamente pudieron bajar el flujo, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Entonces, vamos a trabajar en modificar las características del termopozo hasta que esto se ponga verde. Esto se pone verde cuando estos números que están aquí comparados ya tienen valores, pues válidos, de acuerdo a lo que conocemos, que fue todo esto que estuvimos repasando antes de empezar. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues como dice aquí, aumenta el diámetro externo o reduce la longitud de inserción. Vamos en ese orden. Diámetro externo, dice hazlo más grande. Ya lo hice más grande. ¿Qué cambió? Vean esto. Ahora tiene mayor esfuerzo, pero su frecuencia natural aumentó. Chido, de todas maneras no sirve. Ops, detalle. Y ahora soporta 2.5 metros por segundo. ¿Ok? Pues ya no podemos hacerlo más choncho. Vean, este fabricante ya no tiene uno más choncho. ¿Qué sigue? Hacerlo más corto. ¿Se acuerdan que eso fue lo que vimos cuando hablamos de termopozos helicoidales? Este fabricante no tiene termopozo helicoidal. Entonces vamos a hacerlo más corto, ni modo. 270 milímetros. Recalcula, bajo el esfuerzo, pero todavía se pasa las frecuencias, vean. Y vamos haciendo esto hasta que nos resulte el termopozo que sí funciona. Vamos a dar más choncho, ¿sale? Entonces háganlo por favor hasta que el termopozo les diga que sí se puede usar y me dicen cómo les quedó. A mí me quedó con la longitud de inserción de 145 milímetros. Vimos aumentar una unidad de 11 y lo que sí cambió fue la forma de utilizar la S. ¿Hay que cambiarlo a S? Bueno, ¡No es cierto! Ni siquiera ya se le da otra opción de... Es que cuando disminuimos la longitud, bueno, sí, la L, ya solo aparece
la S y también cuando cambiamos el diámetro nominal. A mí me quedó con... No me marcó ningún error en el de inserción en 145 y pues el nominal en 9 y con el helicoidal, sí es helicoidal, de 85 milímetros. No, esto no es helicoidal, esto es cónico. Ah, bueno, ese, así me quedó a mí. No me sale, men. A mí sí me dio. A mi Solo que lo maestra ponga con de medio. 120 con 9 de diámetro. 120 con 9 de diámetro. Ándale, y sigue siendo cónico reducido. ¿Y por qué Sí. la variación, maestra? Porque tiene diferente geometría. Ajá. Recuerden, dependiendo de la geometría, algún diseño es mejor que otro para diferentes factores. Por ejemplo, el reducido es muy bueno en tiempo de respuesta, pero malísimo para la frecuencia. El cónico es bueno para la frecuencia, pero malito para la fuerza de arrastre, para el estrés. Ajá. Entonces, vamos ahí, el software hace el cálculo, son unos algoritmos muy macabros ahí, son cálculos complejos, nunca los vamos a hacer a mano, por supuesto, y el software tiene ya con mucha información que compila el fabricante, lo que se necesita para que para nosotros sea muy sencillo, simplemente, clic, 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 y listo, ya sirve el termopozo. ¿Vale? Maestro, Entonces, vean, diríamos, pues esto como que no tiene ciencia, si voy a estar a prueba y error, porque vean que fueron muchas combinaciones aquí de dimensiones las que nos dieron un termopozo exitoso. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? A veces es más barato uno que otro, a veces un material está más disponible que otro, etcétera, pero el resultado final es lo que tenemos que evaluar. ¿Vale? ¿Qué más? Ya cuando por fin nos da, decimos, qué chido, ya lo tengo. Bueno, recuerden, el wake frequency entre la frecuencia natural debe ser menor a 0.8. Puede ocurrir que aquí nos dé de que sí, ya está adecuado. Pero si aquí estamos muy cerca del 0.8, mejor sigan explorando las geometrías que nos den algo más lejos de 0.8, más chiquito. Es mucho riesgo dejarlo en 0.8, pero el software no sabe eso. El software sabe que el resultado es menor a 0.8, que fue 0.79999, y nada más por eso nos puede dar un termopozo que decimos, ya está verde, chin chin, vámonos, porque me están pidiendo ya el cálculo y ya me están esperando ahí los mecatrónicos con el centro de maquinado para que lo hagan. No, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿ok? Aquí 181 entre 500 nos da como 0.2, está súper bien, pero sí tenemos que checar esto. Aquí les recomiendo mucho que chequen esto, por favor, ¿sale? ¿Se hace la división entre punto 2, maestra? Disculpe la pregunta. ¿Perdón? ¿Se hace la división de ese del wake frequency entre punto 2? No, chécate tu apunte de termopozos. Y lo acabamos de comentar ahorita que empezamos la clase. Ok. Abre tu apunte de una vez, por favor. Cuando lo encuentres me lo dices. Es que probablemente tenga apuntes diferentes a los del semestre pasado. O sea, ¿no lo vas a hacer? No, sí, de hecho aquí tengo mi libreta, pero no lo encuentro, esa parte. Por eso también le pregunté. Eso ya lo vimos y como yo no te quiero contestar, pregúntale a los otros 16 ingenieros que están aquí.
Ok. Era hacer la distribución de la frecuencia entre la frecuencia natural y el resultado que tiene que dar 1.8. Solo escuché que era la división del wave frequency y ya no entendí más. Entre la frecuencia natural. Ya está, gracias amigo. Y eso es la A para nosotros. Eso es algo que está en nuestra sangre. Es como decir base por altura sobre 2. Eso no se nos tiene que olvidar. Y ya lo vimos. ¿Sale? Repasen lo que tengan que repasar. Recuerden que yo voy a asumir que lo que tienen que saber ya lo saben. ¿Sale? Entonces, por favor, revisen esto porque el software podría no distinguirlo. ¿Ok? ¿Y qué más? Y pues ya se acabó nuestro cálculo. ¿Sale? Entonces, sí, no hay forma de saber si parto de 300 milímetros de longitud, que la longitud cool va a ser 145. O sea, ni modo, vamos a tener que hacerlo a prueba y error. Son parámetros muy complejos, no vamos a despejar una fórmula y nos va a dar el resultado. Ni modo, tenemos que hacerlo a prueba y error. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Sí, maestra, había mencionado que los cónicos eran mejor para resistir frecuencia o aportaban mayor frecuencia, o como había dicho. Sí, son mejores para resistir la frecuencia, pero más mejores todavía los rectos. Eso está en la tablita del apunte del curso pasado. Hay una tablita donde están diferentes condiciones y califica los termopozos con 1, 2, 3, dependiendo de para qué son mejores un diseño que otro. Ah, ok, ahorita lo checo, gracias. Sí, porfis, porque sí es ¿Ontas? importantín. Bueno, ¿Ontas? ya que tenemos nuestro termopozo que ya nos salió Oye, muy ¿qué bien, pedo con ese grupo? ¿qué sigue? Tenemos que documentar. Todos los cálculos son documentos formales. El resultado se llama memoria de cálculo o también simplemente hoja de cálculo. Entonces, píquenle aquí el botón que dice Print Sizing y les va a salir una ventana como esta. Bueno, primero véanme y después lo hacen. Le pican Print Sizing y aquí, cuando salgan, van a poner los parámetros de la impresión. ¿En qué tamaño de papel? Nosotros aquí usamos carta americana porque pues usamos formatos americanos. Aquí por default aparece A4, que es un tamaño de papel europeo, ¿no? Porque el fabricante es europeo. Entonces, para que no se nos salgan la impresión de la hoja, cámbienle a tamaño carta. ¿Qué más? Nos dice aquí, ¿cuáles reportes quieres imprimir? ¿Quieres imprimir el sizing, el resultado del cálculo, y los datos del encabezado, que son estos que están aquí, datos del encabezado? ¿Cómo lo quieres? ¿En qué orientación de papel? ¿Vertical o horizontal? Bueno, pues vertical. En el encabezado que ponemos el nombre del proyecto, aquí para la nueva refi, el tag del termopozo, TW100, el cliente, pues la nueva refi.